La Argentina se vuelve a insertar en el mercado de capitales a partir del acuerdo con los holdouts. Santa Fe no se queda fuera y busca $1.000 millones. Tiene buena reputación crediticia y asegura que los fondos se destinarán a obras de infraestructura. Otras provincias seguirán el mismo camino. ¿Se diferencia a Santa Fe del resto? En el piso, el ministro de Economía, Gonzalo Saglione. En diciembre, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches. Gracias ministro, por estar aquí con nosotros. No, al contrario. En diciembre, cuando asumió y al poco tiempo de andar, tenía el fallo de la Corte, que uno decía, ¿cuánto vamos a recibir? O por lo menos, ¿cuánto no nos van a dejar de descontar? La posibilidad de un endeudamiento con un mercado internacional con tasas accesibles y el arreglo con los holdouts. Un plan de obras bastante ambicioso. En general, uno veía el círculo virtuoso de la economía. Y a los 3 meses encontramos tarifazos, caída en la actividad, índices negativos en la mayoría de los casos, tanto del comercio, de la industria, de la actividad inmobiliaria, de la construcción, desempleo. ¿Cómo se compatibiliza todo esto con las expectativas que se tenían? Ni muy ni tan, decían en mi pueblo muchas veces, ¿no? Digo, a ver, nosotros sí asumimos la gestión de gobierno, por decir de algún modo, con desafíos importantes por delante, ¿no? Y uno de los desafíos tenía que ver justamente con cómo desde la administración financiera podemos acompañar decisiones de política pública tomadas por el gobernador, y una de ellas muy fuertemente comprometida durante su campaña, que tiene que ver con el plan de inversión pública que el gobierno provincial quería llevar adelante, ¿no? Que esto incluye, por un lado, y con mucha fuerza, inversiones en el sector vial, digo, básicamente recuperación de la red vial existente, tareas de bacheo profundo, repavimentación y construcción de nuevas rutas, y por el otro, también inversiones en el ámbito de, ya sea en infraestructuras sanitarias, hospitales, escuelas, sistema penitenciario, la necesidad de llevar adelante una mayor cobertura de la distribución de gas en nuestra provincia, es decir, los gasoductos regionales que se conocen. Ese ambicioso plan de inversión pública obviamente requiere recursos, digamos, y hay una decisión política muy fuerte. Parte de esos recursos pueden ser captados de la propia asignación que tienen en el presupuesto. Y obviamente en ese sentido el fallo de la Corte viene a permitir contar con recursos que en ausencia de ese fallo la provincia no contaba. Es decir, Nación venía quedándose con un 15% de la masa coparticipable que la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación declara inconstitucional, digo, que está fuera de las normas. Pero por otro lado también requiere poder acceder a fuentes de financiamiento y bien decías, el escenario que avisoramos y que efectivamente se ha corroborado es que la Nación iba a resolver el conflicto con los holdouts y eso iba a permitir una salida de diferentes emisores locales al mercado de capitales y poder captar recursos en el mercado de capitales para llevar adelante sus programas de gobierno. En nuestro caso, como provincia, en ese sentido tenemos la ventaja de que al no tener una deuda importante, más bien la deuda de la provincia es insignificante, y por otro lado tener una sana administración financiera, los recursos que estamos buscando a través del financiamiento son para aplicar a nueva obra. No es el caso de muchas provincias que ya están buscando recursos, obra, pero y muchas directamente ya ni lo dicen, es decir, busco recursos para pagar una deuda anterior o busco recursos para financiar gastos de funcionamiento de la administración. No es el caso de Santa Fe. Santa Fe busca recursos para aplicar a un ambicioso plan de inversión pública. Ahora, esto sucedió, estábamos tramitando legislativamente la autorización para poder avanzar. Estamos viendo, eso sí, como otras provincias todas las semanas están saliendo al mercado de capitales. Lo hizo el gobierno nacional hace un par de meses, cuando resuelve el conflicto con los holdouts. Y atrás de eso, la provincia de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, provincia de Mendoza, provincia de Neuquén, provincia de Córdoba, todas estas ya emitieron. ¿Corremos el peligro de llegar tarde? A ver, yo digo, vamos todos al mismo mercado. Sí. El mercado es muy grande. Ahora bien, el mercado después va definiendo de algún modo criterios de asignación de esos recursos, ¿no? Obviamente los inversores buscan una buena rentabilidad y la menor tasa de riesgo posible, es decir, buscan un buen crédito que no sea riesgoso, que tenga liquidez y que proponga la mejor rentabilidad para sus ahorros, digamos, ¿no? Y distribuyen sus carteras en virtud de estos elementos. Cuando digo distribuyen sus carteras, deciden cuánto invertir en un lugar, cuánto invertir en el otro.
una emisión de un gobierno subnacional, como el gobierno de Santa Fe, se inserta dentro de lo que es el gobierno nacional, digamos, la República Argentina, que forma parte de América Latina, que forma parte de un universo más amplio que se quiere de mercado emergente. Entonces lo que uno dice, esas carteras de inversores tienen como una suerte de porcentaje, sí, tal porcentaje de los exactamente. Entonces, obviamente, cuanto uno más tarde en llegar, menores las disponibilidades que esos fondos van a tener para poder ofrecerlo a la provincia de Santa Fe, independientemente de que creo que es importante decir, Santa Fe es la provincia menos endeudada del país y la que puede mostrar el mejor riesgo. ¿Y eso el inversor lo ve? Yo digo, por eso cuando entran todos en el malón, ¿cómo uno dice, yo no estoy endeudado? Digo, ahí hay dos cuestiones. Por un lado, para salir a emitir un título, nosotros debemos obtener calificaciones de riesgo de agencias calificadoras. Y la mirada de un tercero, exógeno a la provincia, que le diga al inversor, esta provincia tiene mayor o menor riesgo. Digamos, ¿no? Y ese camino ya lo venimos transitando y es un trabajo muy fuerte que hemos hecho desde el Ejecutivo con los técnicos de las dos firmas calificadoras que han sido contratadas, que Fitch por un lado y Moody's por el otro, para marcar justamente la fortaleza que tiene la provincia en ese sentido, ¿no? Fortaleza que tienen que ver con, primero, debemos muy poco. Segundo, tenemos mucho tiempo para pagar esa deuda. Y tercero, con los recursos que obtengamos, vamos a potenciar la capacidad de la provincia de generar mayor riqueza. O sea, digamos, ¿no? La capacidad de repago. La capacidad de repago. Digo, son todas fortalezas que tiene la provincia de Santa Fe que tratamos de demostrarla. Pero lo que es verdad es que vamos contra fondos que están disponibles y que no están esperando el tiempo que la provincia se quiera tomar. Digo, porque los fondos inmovilizados suponen no rentabilidad, digamos, ¿no? Los dólares en el colchón significa que no genera ingreso alguno, digamos, ¿no? Con lo cual, si los inversores observan que hay títulos emitidos por otras provincias o por nación que llegan antes que nosotros, y van a ir hacia esos títulos, no lo están esperando. Lo que uno plantea es que debemos tener como provincia, creo, la madurez suficiente para acordar desde lo político. ¿Y eso lo entendieron los senadores hoy a la tarde? Yo creo que fue una charla productiva en donde tuve oportunidad de comentar y explayarme mucho sobre el particular, también conversar sobre cuáles son las prioridades en materia de inversión, digamos, ¿no? Nosotros como Ejecutivo propusimos un listado de obras que forman parte del proyecto de ley que está en tratamiento legislativo. Los representantes de los diferentes departamentos tienen su mirada sobre el particular y hubo algunos comentarios que seguramente podrán ser recepcionados y quizás con alguna modificación en el anexo de la ley darle curso. Lo que nosotros entendemos es que es recomendable que la provincia acuerde rápidamente, para no perder la oportunidad de acceder a un mercado, para no ir a la cola, acceder a un mercado que hoy está brindando condiciones más favorables que la que había un tiempo atrás y que nadie te garantiza que se sostengan indefinidamente en el tiempo. Digo, yo no me quiero meter acá en analista del mercado financiero porque no es mi rol, no es lo que creo que debemos hacer, digo, pero no puedo dejar de hacerlo, de advertir que hoy el mundo habla de que la Reserva Federal de Estados Unidos en el corto plazo podría subir la tasa. Eso no es una buena noticia. Exactamente. Digo, entonces una cosa es llegar antes, otra cosa es llegar después. Aún así sea medio punto. Aunque sea medio punto. Siempre se paga un poquito más. Hoy Brasil tiene una situación política compleja. Esa situación política compleja de Brasil lleva a que muchos inversores que tienen un porcentaje de sus carteras tomados en América Latina digan, me salgo de Brasil y me voy a Argentina. Eso nos favorece en la coyuntura. Ahora, ¿cuánto tiempo va a durar esa mirada del inversor? No lo sabemos. Entonces lo que uno ve es que hay señales que exceden al país que nos muestran que es conveniente no esperar. Estuvimos mirando el financiamiento externo. Ahora, en un mercado que por lo menos los indicadores hablan de enfriamiento de la economía, inflacionario, ¿cómo están los recursos propios para sostener la operatividad del Estado santafesino? Y mire, nosotros ahí justo esta semana estuvimos cerrando los números de enero-mayo, los primeros 5 meses del año. Y ahí la provincia, por ejemplo, en materia de recursos coparticipados, lo que recibe, el flujo que recibe del gobierno nacional como coparticipación del impuesto al valor del IVA, impuesto a las ganancias, bienes personales, etcétera, que está fijado por ley, Santa Fe recibió en estos primeros 5 meses del año 35 millones de pesos menos que lo que había presupuestado, de lo que había previsto recibir al momento de aprobarse el presupuesto 2016.
¿sí? Esto lo que nos está mostrando es que por un lado hay situaciones de la macroeconomía que nos están jugando en contra. Digo, vos lo planteabas anteriormente, la merma en el nivel de actividad de diferentes sectores de la economía, el sector comercial, de servicios. Eso evidentemente repercute en menor cobro de impuestos, ¿no? Por otro lado, hubo decisiones en materia de política tributaria que contribuyeron a que tal cosa suceda. En esta semana se aprobó en Cámara de Senadores el IVA social a nivel nacional, me refiero, ¿no? Eso obviamente va a repercutir en menor recaudación a nivel nacional de ese impuesto, y las provincias estamos atados a la coparticipación. Pero digo, volviendo a la pregunta original, enero-mayo la coparticipación recibida por la provincia de Nación estuvo por debajo de lo que el presupuesto previó de que íbamos a recibir. Y uno va a decir, bueno, pero a lo mejor te bandeaste en el presupuesto, previste que ibas a recibir mucho. No, digo, de hecho, hagamos la comparación contra el enero-mayo 2015, un año atrás, y ahí tenemos que la coparticipación creció un 18% en pesos. Y yo le pregunto a cualquiera... con los pesos de enero-mayo del año pasado se compra lo mismo. Exactamente. Digo, ¿no? Evidentemente la inflación en este periodo de tiempo fue superior al 18. Tenemos que tener presente también que en el medio está este fenómeno que afectó a 18 de los 19 departamentos, como fue este abril lluvioso, que hizo un desastre económicamente, productivamente, y eso también tiene repercusión en los números de la provincia. Y nuestra administración financiera nos pega por ambos lados del presupuesto, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque obviamente nos obligó a una respuesta inmediata en la coyuntura social y nos obligó a una respuesta en el mediano plazo que tiene que ver básicamente con la necesidad de destinar mayores recursos para reponer la infraestructura dañada. Hemos largado un plan muy ambicioso de reparación de caminos rurales, mayores recursos, mayor gasto por parte del presupuesto, pero por otro lado la declaración de emergencia nos lleva a menor tributación, es decir, le permitimos a los productores desfasar el pago de los impuestos, inmobiliarios fundamentalmente al productor rural, y el menor flujo de comercio nos va a repercutir en menor recaudación por ingresos brutos, con lo cual nos pega en la administración financiera de la provincia por ambos lados. Mayor necesidad de gasto y mayor capacidad de percepción de recursos. Bueno, ahí estamos con una ingeniería que nos lleva todos los días a tratar de ver cómo logramos sostener el Estado funcionando y fundamentalmente, más que funcionando, digo, alimentando las decisiones de política pública que se toman en el escenario. Uno piensa, ¿no? El Estado tiene que seguir funcionando con lo que tiene, no se puede achicar por ese lado en la resignación de partidas presupuestarias. Pero por otro lado, la obra pública también dinamiza lo que ha quedado paralizado como consecuencia de este abril tremendo. No cabe duda, digo, y esa es una decisión, reitero, firme del gobernador de alimentar todo lo que se pueda la obra pública, porque entendemos que hay muchas necesidades de infraestructura en la provincia y en ese sentido la orientación de esta gestión de gobierno va en esa dirección. Gracias, ministro, por acompañarnos. No, por favor, ha sido un gusto. Establecemos aquí una nueva pausa, estamos en Sin Ánimo de Polemizar, ya llega la mirada de Aldo Quiroz con sus imágenes paganas, la entrevista con Vicente Palermo, hablando sobre populismo, capitalismo. Bueno, en un ratito, pausa, ya volvemos.